ya corriendo este Rosendo. Le pone trampa, mira, que llegue tarde. ¿Eh? Le pone trampa para que llegue Ya tarde. estamos al aire. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es jueves 17, ¿ya 17? 18. 18, señor. Ya es 18. 18. 18 de noviembre, el tiempo pasa volando. La verdad que cuando ya llega uno a noviembre, pues es un desliz muy acelerado para que termine el año. Todo el mundo ya preparándose y viviendo las fiestas y eso hace que esto se acelere. Bueno, pero es 18 de noviembre y como siempre invitamos a ustedes para que a través de las redes sociales puedan participar aquí en este espacio con su comentario, denuncia, opinión o noticia que quiera compartir. Espacio abierto sin censura, cada quien es responsable de lo que dice y siempre será bienvenida a esta parte. Rosendo Torre, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, compañeros de mesa, hasta donde llegue Facebook. Pues fíjate que faltan 10 días exactamente para que se realice la consulta en los municipios de Ahome, Guasave y yo creo que El Fuerte sobre la instalación de la empresa Petrogas de Occidente, Grupo Petrogas de Occidente, que se va a instalar precisamente en el lugar que tuvo el visionario Albert Kinsey Owen. Nació en Chester, Pensilvania, en 1847, Víctor. Inglaterra. Ahí está, La bahía Muy de, bien. La bahía de Huira. de Topolobampo. lugar de encanto significa. ¿No has ido tú, verdad, Rosendo? No la Estuve conoces. los mejores, después de Teacapán, los mejores zarandeados nos los comía en el Maviri. Sí, pero Maviri no es Topolobampo. Y la bahía de Huira está en sentido contrario al Maviri. Lo interesante aquí es que la consulta se va a realizar el día domingo 28 de noviembre y se va a realizar en las comunidades aledañas. Pero ya está fraccionamientos, ¿eh? No, lo que pasa es que parece ser que el universo es más amplio. Originalmente se había dicho que eran 40,000, pero ya lo ampliaron a 3 municipios. Y no necesariamente comunidad indígena. Lo que pasa es que ya Que la ya no empresa, hay indígenas en ese sector. de que los hay, ve los apellidos. No, ya te dije dónde están. Sí, pero de El todas campo maneras, pesquero Lázaro Cárdenas en ruta hacia mira, Juan José te Ríos. conozco todo por Lobampo, por aire, por mar y por tierra. Sí, pero no conoces el campo pesquero Lázaro Cárdenas. ¿Cómo no? Sí lo Tú lo conoces. dijiste ayer. Ah, Bueno. ya lo conozco. Entonces, ya llegó Rabindranath, subsecretario de Asuntos Democráticos y Cuestiones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Dicen que el comité son personas responsables, pero leyendo anoche me pusiste a estudiar, los mismos que se aniquilaron al ingenio de los Mochis, ahora son los que se quieren quedar con la empresa Grupo Petro de Occidente, Petroquímica. Pero no tiene que ver Francisco Labastida Ochoa. Sí, porque ni Mario precisamente, López Valdés. fíjate bien, en aquel entonces la visión precisamente de Owen era vivir en armonía con la naturaleza, con un concepto de que no hubiera dinero, intercambio de mercancías, o lo que se llama el utopismo, pero luego llegan los killers o pateadores, que esos sí son mercantilistas, y dijeron, no, business son business, negocios son negocios. Así entonces se crea una panochería, en el buen sentido de la palabra, en El Fuerte, que son los antecedentes de la Constancia y el Porvenir, son los antecedentes del ingenio El Águila, que era de Zacarías Ochoa. Primero fue de Serapia Ochoa, luego Zacarías, que es el abuelo de Francisco Labastida Ochoa, pero llega en 1890, llega alguien que impacta ahí a los Mochis, que es precisamente Francis Johnston, que es el gringo que se queda, que crea las acciones para construir el ingenio de los Mochis, que efectivamente que le dio en la torre fue pues en el tiempo de Mario López Valdés, 2.800 trabajadores que se quedaron sin empleo, que son los 2.500 empleos que están ofreciendo acá, y cientos de agricultores que ya no van a producir caña porque no tienen dónde entregarla para el procesamiento de la azúcar. Muy bien, esta mañana con nosotros Jaime Palacio Barreda. Jaime Palacio, buenos días. Buenos Bienvenido. días, Víctor Hugo. Buenos días, Rosendo. Buenos días a todos y a todas. Jaime Palacios amenaza con ser un colaborador de Júpiter. O sea, todos los jueves. Así No, voy a ser un colaborador católico. católico. Voy a venir cuando Dios quiera. Ah, No, no, no.
Tú vas a venir todos los días porque Eh, te tiene... sí, pues gracias Para- por la invitación, Víctor Hugo. Estaba pendiente ya hace tiempo, ¿no? Y ahora la estamos llevando a cabo, ¿no? Pues Y es qué- un gusto qué- estar qué bueno. compartiendo esta mesa con el licenciado Rosendo. Igualmente correspondido. Viejas tradiciones de la izquierda, movimiento estudiantil del 68, Jaime Palacios. Desde el 68, desde el 66 andaba husmeando yo los mítines, pero donde entré ya a participar activamente fue a partir del 68. Bueno, vamos a platicar con él, vamos a contar con su colaboración y qué bueno que contamos con su disposición para el ejercicio de este espacio. El día de hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa inaugura a las 9 de la mañana la Expo UAS, donde usted podrá conocer todos los servicios que tiene la universidad, y a las 11 de la mañana se entregarán la certificación de procesos administrativos de la universidad en términos de la mejora continua de calidad universitaria, y con esto damos pauta para pensar que este gran reto, me decían que el rector finalmente su fuerte dolor de cabeza empieza el 15 de noviembre, porque las nóminas se ponen pero rigurosamente pesadas. Entonces, esta disposición de haber y entrar en un muy buen ambiente de relación con el rector de la universidad, Rubén Rocha Moya, que ahora es gobernador, pues va a fortalecer la gestión, y entonces podemos decir que los universitarios podemos estar preocupados, pero más tranquilos que otros años. Esperemos que esto sea cierto, si no, pues ya veremos pronto. Entonces se va a acabar esa tradición ya de estar preocupados los fines de año, Ya reclamándonos, irán a pagar el aguinaldo o no, esa tradición no se va a acabar mientras al interior de la universidad no se tomen medidas para sanear el mal gasto, el desvío de recursos que se está llevando a cabo. Pues es un ejército de personal de confianza, Víctor Hugo. No lo Sí. pueden hacer. Y mira, hace años hicimos una mesa redonda donde estuvo gente apreciada de mi parte, Refugio Ceseña, Rubén Burgos, Carlos Calderón Vías, David Moreno, que todos ellos los conocen ustedes. Y me invitaron a participar y yo les dije, debemos de hacer una revisión de la práctica, del ejercicio de nuestras prestaciones, porque hemos hecho uso y abuso de nuestras prestaciones. Cómo los rectores salen con el sueldo de rector, los directores salen con el sueldo de director, y así sucesivamente. Cuando el espíritu de la ley, del artículo contractual que yo elaboré el anteproyecto, el contrato colectivo de trabajo, el espíritu del legislador, que de una u otra forma lo fui, la idea era que el trabajador universitario, en relación a los académicos de tiempo completo, recibirían una pensión, una jubilación con su salario íntegro. ¿Cuál era el monto? El último salario percibido. Pero estaba pensando yo como profesor e investigador de tiempo completo. Pues sí, pero para un juez la frase última es la que vale. Sí, pero también se toma en cuenta en los análisis, aquí nos corregirá en todo caso el licenciado Pedro. Habla muy despacio, el espíritu del legislador cuenta. El espíritu del legislador cuenta, ¿no? Ahí está. Entonces, a mí nunca me han llamado a aclarar este tipo de cosas, pero yo les decía, vamos haciendo una revisión del ejercicio de esta prestación contractual, y la universidad, si volvemos al espíritu original de esa prestación, cómo se va a ahorrar millones de pesos la universidad, junto a que hay un exceso de personal de confianza. Pero hay otro, bueno, yo creo que el exceso de personal de confianza sería un poco así como la moneda baja.
en realidad el gran costo, Jaime, para la universidad es que los activos y los jubilados somos una sola nómina y eso cambió la proporción. Entonces, los salarios actualmente, Jaime, contrastados con los salarios que tenían los profesores antes, se han perdido como 5 o 6 veces el salario del profesor. Pero hay que señalar correctamente. Y el poder salario, adquisitivo. No, el salario. Mira, te pongo un ejemplo nada más. El salario de un trabajador por hora en 1978 por hora era de 100 pesos. Sí. 100 pesos la hora. 100 pesos la hora, como diría López Obrador, te alcanzaba para 50 kilos de tortillas. Nomás para que Sí. te des cuenta. Y ahora compras 4 kilos. O sea, ya. Y el salario del profesor ahora, la hora debe de andar en 170 pesos. Sí. Entonces, si lo contrastas con los 100 pesos de hace 40 años, vas a encontrar que se cayó el salario del profesor. Y no solamente en la universidad, sino en general. Aumentó 70%, ¿Sí? pero en términos reales cayó estratosféricamente. Pero esto yo creo que es parte, Víctor Hugo, precisamente del proceso de los intelectuales, los que prestamos nuestro trabajo, hemos estado en un proceso de pauperización general. Antes te decían, en el 80-81, con el aguinaldo comprabas un carro y hoy no te lo aceptan ni como enganche. Bueno, ahí está el mejor ejemplo. Hasta casa. Entonces, para la interpretación de la ley en los términos del artículo 14, que es en un sentido lógico, sistemático, gramatical y funcional, al pie de la letra del lenguaje común. Apréndete eso, Jaime. Échate ese trompo. Aquí habla del espíritu del legislador. Los aspectos contractuales, es decir, el contrato colectivo es producto de una asamblea y se firma con la parte empleadora, antes le decían patronal. De manera que ahí están, son las circunstancias materiales que prevalecían en ese momento y no es ocioso entrar a una revisión. Lo que sí te puedo decir es que en esta toma de protesta que tuvo el rector Madueña Molina, eliminó gastos suntuosos, el que vino por sus medios, no hubo habitaciones para nada, ni hubo comidas, como se acostumbraba anteriormente. Y ese es un signo de que están viendo precisamente los ajustes que se viven precisamente en los ejercicios o los cierres de ejercicios cada año. Y bueno, acuérdate que está la plantilla no reconocida, que es una carga, algo importante al momento de hacer erogaciones a fines de año. Y todavía no reconocen a todos los profesores que dan clase en las prepas. Así es, plantilla no reconocida. Plantilla no reconocida. Dos fenómenos. El 40% de la matrícula universitaria está en las prepas. La nómina universitaria parada, jubilada, representan el 40%. Y entonces, lo que la universidad, en realidad ha sido muy exitosa la gestión de los rectores para estar sobreviviendo en esto. Y como lo dicen, cuando Dios quiera y el gobierno reconozca que los maestros de las prepas también cuentan y deben de incorporarse el presupuesto a los profesores de prepa, va a ser otra cosa. Pero además todo el gasto operativo de las prepas tampoco lo reconocen, lo cual significa que se ha administrado muy bien el patrimonio universitario. ¿Por qué? Porque finalmente... Es una aberración eso que acabas de hablar. No, te lo voy a decir. Aberración. No, es que ve el estilo de vida de los rectores, ¿sí? Y más que decir, fue el gran cambio, conoce la trayectoria de todos los rectores. Lo vas a tener diciendo, no están en la justa medianía como el pensamiento de Benito Juárez, ¿no? Pero sí tienen, diríamos, una correspondencia con cuánto gana un rector jubilado con el salario de rector más la pensión. Entonces, es un ingreso mensual alto, muy alto. Bueno, pero creo que vamos mejor a otros temas ya. Por cierto que la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucional que en el INEGI ganaran menos que el presidente de la República. Es decir, los que trabajan en el INEGI ya van a ganar más que el presidente de la República. Ya es trabado la ley de salarios de servidores públicos. Es decir, atrás el planteamiento de López Obrador. No, los que están ahorita
y percibiendo un salario superior al presidente, no se le puede aplicar retroactivamente el decreto de Andrés Manuel, ¿no? Es decir, uno sale, ya se jubiló, se pensionó, terminó su periodo, entra uno nuevo, a ese sí se le puede aplicar la disminución del salario por debajo del nivel salarial que percibe el presidente. A eso sí, acepta la ley. Sí, a ninguna ley se le puede dar carácter retroactivo en perjuicio de persona alguna. A partir de entonces, quienes solicitaron el amparo de la justicia federal lo hicieron precisamente invocando que ellos ya estaban en esas circunstancias, por lo tanto no era aplicable esa norma. No, pues imagínate lo que toman la decisión, los jueces ganan 500,000 pesos mensuales. No se quieren aplicar No, retroactivamente. ¿cómo van a aplicar? Pero No son leyes autoaplicativas, dice. Pero mira, dame oportunidad, señor Aguilar Gagiola. Víctor Hugo, Víctor Hugo. conmigo. Ah, ¿ya no te apellidas Aguilar Gagiola? Sí, ¿o qué? señor, Ah, pero bueno. para que se complete. Cuando pasamos lista en las clases siempre empezamos por el apellido generalmente. Sí, sí. Nadie replica nada, ¿no? En la secundaria y No. primaria nada más, porque ya en la universidad, no, es nombre primero. Me llamo Víctor Hugo No, Aguilar Gagiola. no, estás equivocado. Adelante. Mira, el caso de las preparatorias que tú hacías alusión, yo recuerdo desde la década, a principios de los 80, se dio una creación de preparatorias, como en el discurso, bueno, para llevar la educación a los ejidos, a los pueblos, a los campesinos, etcétera, a los obreros, ¿no? Y empezaron a proliferar a diestra y siniestra. Te voy a preparatorias. ubicar el contexto nada más de esa medida. Sí, La aparición del COBAES, la ley Toledo Corro contra la UAS, claro. separar las prepas de la UAS, y entonces en respuesta a la universidad contra la creación del sistema COBAES fue no dejar espacio vacío en todo el estado. Sí, pero lo que pasó, no, ya venía de No, antes. no. Esto que yo menciono venía desde antes, ¿no? Bueno, la prepa popular. Pero sí, tiene que ver sí. con el concepto de la masificación de la Sí, educación, sí, que es además, una sí. apertura, es el renacimiento donde todo el mundo tuvo acceso Sí, a pero la cultura. además Jaime Palacios andaba formando escuelas populares, secundarias y prepas. Sí, la honorable preparatoria Emiliano Zapata, Exacto. por ejemplo. Y Pero la, mira, y la prepa ya de la Pemex, la secundaria de la Pemex, también creada eh, por Jaime Palacios. pero miren, la proliferación de el argumento que tú mencionas, lo que tú mencionas, no dejan de tener razón, pero no hubo una planeación educativa en la universidad. Se llevaba a cabo la creación de preparatorias más por motivos políticos e ideológicos que por necesidades académicas. Y ese fenómeno sigue prevaleciendo en la actualidad. Es decir, la universidad, voy a crear una preparatoria en tal cabecera municipal cuando ya hay COBAES. Entonces, ¿para qué hacer una duplicidad en la oferta educativa, ¿no? Cuando una sola institución puede cubrir, ¿no?, la demanda educativa que existe? Pero hay que hacer otra preparatoria, nos vamos a otra población, otra preparatoria, donde no hay ni la más mínima infraestructura y el nivel académico de esas instituciones se viene para abajo. Bueno, eso es por demostrarse, pero lo que voy a poner el acento aquí, Jaime Palacios, es, como dijiste en una frase anteriormente, no dejan de tener razón. Es decir, Jaime Palacios no deja de tener razón en lo que dice, pero le falta algo más, que es lo que te voy a decir. El proyecto de universidad de los 60, 70, 80 Crítica UDCP, democrática y Unidad popular. Democrática, Crítica y Popular. era un proyecto de concebir la educación como palanca no del desarrollo social, sino de la transformación social. Y entonces llegar a todos los vasos comunicantes con la sociedad era precisamente ese pensamiento, y por eso creció la universidad. Eso era el discurso. Sí, pero Ese bueno, era el esa era la ese era inspiración. el discurso. Que yo te creí, Pero mira, y yo hacía las cosas como Y yo a te Alonso creía. Campos también. Sí, al Alonso Campo, entre otros. Entonces, pero mira, la realidad, por ejemplo, en la administración que presidía el compañero que en paz descanse, Audomar Ahumada Quintero, una desesperación por crear preparatorias para cambiar la correlación de fuerzas políticas al interior del Consejo Universitario. no creo, porque pues, Pero al final de no, cuentas porque se no, benefició mucha juventud. mira, Tú le llevas la solución a los jóvenes a su territorio. Mira, es una historia que
debemos de pensarlo un poquito más lento ahí, Jaime, porque te lo voy a decir así. Yo fui consejero universitario, tú andabas por la línea sindical. Yo fui consejero universitario muchos años y la votación del consejo universitario era 5 votos en contra Ya sabía y quiénes 100 eran, votos. pero ya se sabía quiénes eran, ¿verdad? Es decir, la correlación, Los de combate. la correlación sumaba, te voy a decir, con Audómaro Ahumada Quintero, el consejo universitario, nos reuníamos alrededor de 50 consejeros. ¿No? ¿Qué significa eso? Víctor Hugo y otros 4 eran capaces de unir a todos en contra. En contra, pues, cosa que no lo hacía cualquiera. O sea que no era preocupación del rector en turno crear preparatorias para tener Sí consejeros. era Víctor No, Hugo, porque no, mira, tenían un poder no, casi el absoluto. poder estaba dividido, pero cuando se daban determinadas circunstancias había una unión. Por eso, ¿no? era Y en el la- caso de ustedes, pues qué bueno que lo sacas a colación porque me estoy quitando telarañas mentales para recordar eso. Ustedes sustentaban unas posiciones muy utópicas, radicalmente utópicas, y entonces unían a todas las variantes políticas, ¿no?, en contra de las posiciones de ustedes. entonces Audómaro Ahumada no ocupaba crear más escuelas para tener consejeros. Sí, mira, Más bien repartía poder, dádivas entre los grupos. canonjías y prebendas. Sí, bien, pero lo fuerte es esto. Hoy hay un sistema COBAES que va a ser dirigido por universitarios de la UAS. Es decir, Insulza Insusa Salazar. sí, Santiago Insunza. era profesor de informática. Sandra Reyes, Reyes, segunda secretaria. posición, Secretaría Técnica de COBAES. Universitarios que luchamos contra el COBAES. No, estás equivocado. Sí. No luchamos contra el COBAES, luchamos contra la política educativa con respecto a la Universidad de Toledo Sí, Corro, pero se concretaba que trataba en de los COBAES. de quitarle el sistema de preparación. Y luego Se creó. defendía el no bachillerato estábamos en universitario. contra de los COBAES. Y ahora también dirigimos la UDO. Se ganaron territorios sin disparar una bala. Bueno, entonces, dése cuenta que la consigna de ganar el gobierno nos permitía pensar que era ganar todo esto. El asunto ahora es precisamente cómo desde 2 rectores que están gobernando aquí en Sinaloa, me refiero a Rubén Rocha Moya y a Héctor Melesio Cuen Ojeda, creo que si estuviera vivo Audómaro Ahumada Quintero. No hagas eso. ¿Por qué? ¿Cómo que 2 exrectores están dirigiendo? Gobernando, No, dije. El que está gobernando es Rocha. No, es el ¿no? gobernador. Es El el poder es gobernador. único, lo que se dividen son las funciones. Por eso, la gobernabilidad, pues, No, para no, que... no, es que pusiste en ¿O qué quieres poner? que- ¿Gobierno, gobernabilidad o gobernanza? Bueno, en boca del ciudadano gobernador le he escuchado en varias ocasiones gobernanza. La gobernanza. Es el estilo de España. Bueno, Los concejales. pero lo importante aquí es que así transitó la universidad, y recuerda que la disputa era la matrícula. Acuérdate que hubo una auditoría a la matrícula de la UAS porque no creían, y recuerdo muy bien el rectorado de Jorge Luis Guevara Reinaga, que dudaban que la universidad tuviera 65,000 estudiantes. Vino la auditoría a la matrícula universitaria y se dieron cuenta efectivamente que sí era 65,000 estudiantes. Y eso fortaleció. ¿Y cómo pensamos en esto? Estoy hablando de 1997, 2001. Pensamos que lo que hoy plantea el gobierno de López Obrador, toda la educación es abierta para todo el pueblo, y la única universidad, Jaime, en todo el país que abre cobertura de 100% de la matrícula demandante es la UAS. A diferencia del UNAM, que hacen el examen 100,000 y quedan 6,000. Exactamente. Entonces, esto que tenemos en Sinaloa nos ubica en la primera o segunda universidad masiva en el país. Están 3: Universidad de Guadalajara, Universidad de Nuevo León y Sinaloa. Pero en términos de población, Sinaloa per cápita o por tasa de 1 a 1000, la UAS es la más grande del país en términos de matrícula. ¿Esto qué significa? Que el costo social que ha asumido la universidad ha valido la pena. Claro, cuando la universidad se masifica, que fue la crítica que hicieron con el modelo de modernización educativa,
Nos dijeron, no, basta, hay que restringir la matrícula. ¿Y a qué nos llevaba eso? A pensar, bajar los números de estudiantes por aula. Acuérdate de la Escuela de Derecho, cuando Rosendo fue director de Derecho. 115 alumnos tenían y todos trabajan. El índice de terminal de productividad era del 50%. 110, 120 estudiantes en la aula de la Escuela de Derecho significaba que no se podía dar educación de calidad ahí. Completamente falso. Y ahorita son jueces, son magistrados, son jurisconsultos. Y el director público. anda ahí No, en todo terreno. Los alumnos tienen que superar al maestro. Muy Y ya es abogado, ¿no? Háblale con respeto. que acá es hay- cierto. Cuasi abogado. Es cierto. Háblale con abogado. Oye, y también Rubén Rocha me dijo que también era Sí, abogado, ¿eh? estudió en la UNAM, en una ocasión me dijo que le faltaba la materia de Derecho No Fiscal. ha hecho servicio social. No, por disposición legal no lo hace ya. Es verídico. Por Muy bien. experiencia acumulada. Que va a ser Bueno. mi caso. Otro que hay por experiencia acumulada. Otro. Bueno, ya entremos, ¿no? Sí. A ver, ¿ya? Ya. Ya estuvo bien de Chorce, como lo dice. No, esos Este- temas que abordamos no chocan. No, ¿verdad? No, Son historias de vida. Son y se cosas, respetan. son la cosas universidad fuertes. que- ¿Saben una cosa? Creo Una que que otra. la generación tuya, Jaime Palacios, porque tú vas 10 años adelante de mí, tu generación le debe algo a la universidad. Sistematización de la lucha estudiantil en Sinaloa. Ha habido algunas tesis hasta de maestría y doctorado de la Escuela de Historia, pero no está publicado. Si tú buscas... Pero sí citan a los actores principales. No. Sí, lo llegan a Por citar, el pero están periódico, encerrados. Depende de quién lo escriba. No se bueno. socializa, no se socializa. La historia la hacen los vencedores. Sí, dice. pero no se socializa. Busca en Google 7 de abril, movimiento 7 de abril. Para sorpresa, no hay datos. No hay dato. Dice uno, pero ¿cómo no va a haber dato? Si está registrado en la prensa, ¿te acuerdas de la revista Alarma, Jaime? Sí, como. La revista Alarma, yo salí en la foto ahí. Pero por equivocación. No. En la sección social. En la primera página. El 6 de abril del 72, un día antes de que mataran a los estudiantes, yo fui herido y me llevaron a la cárcel. Herido. Estuve en la cárcel, sí. ¿No eras herido. apto para ingreso? No, estuve en la cárcel. Y ahí estaba, pero los vi llegar a muchos. Alguien dijo de la que nunca debió haber salido. ¿Por qué no te quedaste? Jaime, creo que es la primera ¿cómo le llaman? Inauguración y clausura. Me voy de despedida. Me voy de Le despedida. voy de despedida. Qué rencor. No, lo importante aquí es que a mí me sorprendió mucho que se me ocurrió buscar noticias, publicaciones, Movimiento 7 de abril, UAS. Nada. Pero Absolutamente. tú sí apareciste en la alarma. No. He buscado los registros de la publicación Alarma para empezar a querer publicar sobre el 7 de abril. Y bueno, no encuentro el número. Quiero pensar que entre el 7 y el 20 de abril publicó Alarma estas fotos. Las estoy buscando. Pero para mi sorpresa es eso, Jaime. Es lo que le debemos a la sociedad. ¿Qué sucedió en la universidad? Públicamente que se sepa. La página de la UAS no tiene esa identidad. Entonces, son cosas que hay que Pero mira, pensar. te voy a aceptar yo lo voy a revisar, lo voy a constatar, de que efectivamente en un medio como es tan importante como Google, que no tenga ningún dato acerca del 7 de abril de 1972 en Culiacán, Sinaloa, pues algo está fallando ahí, ¿no? Pero sí hay información escrita. Sí, ¿no? sí. Hay No gente estoy que sí ha cuestionando escrito eso, al no estoy respecto. cuestionando eso. Yo me acuerdo, a mí me gustó. ¿La tendrá el Chapito Calderón? Sí, lo tiene. Y Michelle Jacobo también hizo archivo. Pero ya se nos fue, bueno, los doy ahora. Sí, pero el archivo no. Ah, bueno. Sí, bueno. A mí me gusta mucho el anecdotario que escribió Liberato Terán, los Sinaloa estudiantes en lucha, ¿no? Sí. Me gusta mucho. Ahí se consignan fechas, datos y personas. Sí. Bueno, son de las cosas que hay que publicarlas, pues el problema es ese. No, lo digo con responsabilidad. Es un buen anecdotario de la lucha estudiantil.
Estoy accesando a Google con Movimiento 7 de abril y le doy y no está 7 de abril Movimiento Estudiantil. Lo único que hay es una colonia acá para el lado de la Guasima, el 7 de abril. No, 10 de abril. La de Chuco Ramírez. no, es pero no, 14 de abril. No, 7. 10 de abril. 10 de abril es 10 de abril. muerte de Emiliano Zapata. Jaime, Ah, hace a lo pero si hay mejor una no de sabes, Joel Ramírez. no sabes ingresar y No, solicitar esa hermano, información. no, hermano. Y eres Yo soy doctor bien en eso. hábil en eso. Elogios en boca propia, etcétera, etcétera. Sí, pero lo tengo que presumir. Cuando te piden el currículum, dices, yo soy esto. Es alabanza en boca propia resulta vituperio. Sí, señor. Eso lo crearon los políticos de la oposición. Y los enemigos de los egocentristas. Bien, Jaime, ¿y qué te parece ahora que la izquierda ya está gobernando? No me digas de qué color es la izquierda, no. Llegamos a gobernar Sinaloa. Llegamos, como diría un compañero funcionario del equipo de Rocha, estamos viejos, pero llegamos. Llegamos viejo y eso nos hace pensar. Pero llegamos. Qué barbaridad acabas de decir. ¿Por qué? Eso de que estamos viejos, no estamos viejos. No. Estamos menos jóvenes. Es el tesoro de la experiencia. Sí. Mire, Rubén Rocha Menos Moya, joven. tú lo escuchaste, Rosendo. Rubén Rocha Moya, que tiene más o menos, es de tu edad, ¿no? 70, Lleva un año o dos. 70, 72 años, algo así tiene Rubén Rocha Moya. Y dijo, miren, esos adultos mayores, adultez prolongada, Hasta pediatría, digo. hay que decir la verdad, somos los viejos ya. Está equivocado, Rubén Rocha. Aunque ¿verdad? ser gobernador. No, pero Acuérdate que la expectativa de vida se incrementó, entonces ya variaron las referencias de los sexagenarios y sexagenarios. sí, ahora hay una A ti categoría te- nueva que a le ti te dicen... vieron caminar por una banqueta y unos plebes que estaban enfrente. Dijeron, ahí va el chavo ruco. el chavorruco. El chavo ruco. Eso te lo dijeron a ti, No, a ti, me lo a ti. quieren endosar a mí. Es que así le dicen a uno cuando le pone Levi's Ah, sí. y camiseta. Y camisa azul, mira. ¿Eh? Bueno, pero aquí lo importante es que esta generación que tiene 70 años, que vino del movimiento estudiantil del 68, del 66 en Sinaloa, cuando quemaste los cines, Jaime. ¿No acompañaste a Michelle a quemar cines? No, yo viví en Mazatlán. El que moló de Mazatlán. No lo quemo de cines allá. Acabo ya prescribió el invente, delito. por favor. Ya no se puede ejercer acción Pero penal. mira, hiciste una buena pregunta, ¿no? Que merece también mucha reflexión y una buena reflexión, ¿no? Pero mira, esa pregunta también se ha planteado en relación al gobierno de la República, ¿no? Al gobierno federal. El gobierno que encabeza Andrés Manuel es verdaderamente un gobierno de izquierda. Y también han surgido la misma pregunta para varios estados de la República donde ha ganado la gobernatura candidatos postulados por Morena. Fíjate, lo digo con premeditación, ¿no? No candidatos de izquierda, candidatos postulados por Morena. Entonces son esos candidatos de Morena que han triunfado en elecciones estatales. En esos estados se ha construido gobierno de izquierda. Bueno, es la misma pregunta para el estado de Sinaloa. Es decir, ¿está gobernando la izquierda? Porque, Pues si ves por personajes, sí. no, Pero hay una amalgama, hay de todo. Sí. Sí, pero Mira, La conducción sí. sí, no. Es un gobierno de izquierda. ¿De qué izquierda? Por eso le dije, ¿de qué color es esa Radical, izquierda? moderado, mira, media. Ya la bueno, pueden poner. es tu afirmación. Es la izquierda de las utopías. Yo diría, no es la izquierda de aquella utopía. Luchar por la liberación del proletariado. No. Esta izquierda es una izquierda más entre el eurocomunismo Y la y socialdemocracia. la socialdemocracia. Ahí la puedes ubicar. ¿Tienes? Yo no puedo ubicarla así, ¿eh? A ver, Tú sí, adelante, yo no. adelante. No, mira, yo creo que las personas, los Tienes seres 2 humanos, minutos, padre. Democracia popular y Entonces- Yugoslavia, Tito. 2 minutos ahora y 2 minutos para el próximo cuarto. Sí. No, Este, vente todos los días si quieres. No, es que mira, las personas, los seres humanos, hacen la historia, la aceleran o la repasan. Sí. Entonces, si tú analizas la personalidad de cada uno de los funcionarios en este gobierno, pues surgen dudas
porque hay muchos personajes que no tienen, ¿no?, un antecedente de militantes en la izquierda, de participantes en la izquierda. No pongo en duda la participación en la izquierda del gobernador y de otros compañeros. Por ejemplo, hace un ratito mencionamos a Sandra Reyes García, la directora técnica del COBAS, pues tiene una larga militancia en la izquierda. Hubo un lapsus, ¿no?, que lo voy a dejar por un lado. Valdemar Rubio asumió Atención Ciudadana. Valdemar Rubio, por ejemplo. Pero si tú haces un análisis de las personalidades que integran el gobierno, creo que la izquierda está muy por abajo en términos cuantitativos del número de funcionarios que no tienen antecedentes en la izquierda. Entonces, ¿cómo podemos, porque Rocha, Valdemar, Sandra Reyes pertenecen a este gobierno, ya lo podemos caracterizar como un gobierno de izquierda? No, yo te diría, es posible caracterizarlo, es posible, salvo una reflexión más amplia, caracterizarlo como un gobierno socialdemócrata. Bueno, y soy benévolo. Ya es de izquierda, ya es de izquierda. No. Sí, la socialdemocracia está ubicada en la izquierda, en el campo de la izquierda. Mira, en Guasave ya tienen una estadística, el 20% es Morena y lo otro es amalgama de fuerzas políticas. Sí, sí. Y sin duda, el hermano de Eudómar Ahumada, que ahora es el presidente municipal, no militó en ninguna estructura de izquierda, pero es un hombre de bien. Y hablar de hombres de bien ya es de izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda te acerca a la justicia social. Y arrastra el apellido y ¿Sí? le sirve. Claro. Pero cuando hablan de esta amalgama de López Obrador y todo lo demás, te digo, la derecha es muy claro cuál es el referente. Marca la línea. Y mientras tengas un problema del concepto de distribución de la justicia en el país y tengas el concepto de distribución de la justicia en el Estado, el pensamiento es de izquierda. Y eso es a lo que yo me refiero. ¿Qué es lo que tiene que orientarse? Y este es un reto que aquí lo comentábamos. Que la democracia no ha garantizado bienestar social. Ese es el gran reto de López Obrador y de Rubén Rocha Moya. Ya hace tiempo que se decía, se invierte en la democracia, pero se incrementa la pobreza. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que si llamas, por ejemplo, tú conoces muy bien a Chayo Romero, profe de la Prepa Allende. Vecino de aquí de la... Sí. Sócrates. Sí, que un hombre venido de la militancia de izquierda, que fue hasta jefe de la Junta de la Acción Jucopa en la Cámara de Congreso Diputados local. y llega a ser secretario, llega a ser director de Agricultura ahorita en el gobierno de Rocha. Director de Asuntos Agrarios. De Asuntos Agrarios, perdón. Bueno, dices tú, ¿es de izquierda Chayo Romero? Sí. Tiene que demostrar que es un funcionario eficiente. Y ese es el problema de la izquierda. A deshogar los juicios agrarios en materia local. Exacto. Y con una mirada de justicia. Él Evitar la elegido. corrupción, Pero mira, etcétera. Hugo, creo que está haciendo muy, en tu análisis para caracterizar a este gobierno, está siendo muy eufemista. Claro, pues llegamos a gobierno, ¿cómo Sí, no? Eres muy eufemista. Mira, yo le comentaba hace unos días platicando con el maestro Brito de Mazatlán y Jardines de Mazatlán, le decía, nosotros, que todavía nos queda algo de izquierda, ¿no? Debemos de ser los principales críticos de este gobierno. Es nuestra responsabilidad, los que no pertenecemos a este gobierno y continuamos ostentándonos como militantes de izquierda, tenemos esa responsabilidad de ser críticos de este gobierno. Pero, y les decía, pero no entendamos la crítica como la diatriba, la calumnia, la descalificación, no, la crítica como un instrumento de análisis, de investigación, del comportamiento de este gobierno, para que aquellos errores, esas desviaciones que cometan sus funcionarios, señalárselas y dar la oportunidad que la corrijan. Punto. Muy bien, Jaime. ¿No? Pues, No oposición, sino un punto de vista crítico para mejorar. sí, Claro. vamos a... La crítica siempre es para mejorar. Claro. Estoy de acuerdo. Yo creo que la famosa autocrítica es el fundamento del desarrollo.
Y la autocrítica no es porque yo esté o no esté ahí, sino pensar que si pensamos en ganar gobierno y ahora creemos que llegan a administrar compañeros y que nos sentimos representados en ellos, pues debemos de ser los precursores de la autocrítica señalada precisamente en sus momentos. Aportar la mayor responsabilidad. Claro. Porque ya en el discurso... Jaime sino Palacios, nos vamos. Pues vámonos. El próximo jueves te esperamos con, Hay que ir a con votar. esa injundia. Ya sé que te hombre. gusta el café. Gracias y por- voy a tenerte propósito. ¿Aceptable el café que tomaste? Sí, es bueno. Bueno, así lo van a Tú no tomar. lo hiciste, lo Valdés ha hecho de Lupita Colombia. No, yo lo hice. No, Valdés de Colombia. no voy a decir porque tendría que ir a cobrar la publicidad de donde tomamos café. No, es simplemente café. Nos vemos el próximo jueves, Jaime Palacios. Aquí y estaremos en nosotros cuerpo presente. continuamos el día de mañana. Y Muchas gracias gracias. por su paciencia. Pásenla bien Muchas y gracias. sean felices. Se puso a hablar.